Estimados colegas del ANEL, sede de Caracas, estimados asistentes a estas jornadas, utilizo este medio virtual con el deseo de hacerme presente en sus terceras jornadas, de hacer presente la Asociación Mundial de Psicoanálisis y hacer presente así esa experiencia que llamamos Escuela Una, la escuela que nos permite soportar, en el sentido de dar un soporte, precisamente, la gran diversidad y extensión de las 7 escuelas de la MP. En el caso de la sede de la nueva escuela lacaniana en Caracas, no ignoro que este soporte es hoy tal vez más necesario, si cabe, por las difíciles circunstancias que el medio impone a sus miembros, y ello con restricciones diversas. Debo decirles que el Consejo de la MP, en contacto muy frecuente y directo con las instancias del ANEL y de la FAPOL, la Federación Americana de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana, es especialmente sensible a estas dificultades y que está muy atento a los posibles modos de dar ese soporte a los miembros de Caracas, ciudad que tiene sus cartas de nobleza, por decirlo así, en la historia de las escuelas de la MP. Vaya pues mi primer agradecimiento por el tesón con el que ustedes siguen en la tarea de hacer escuela. Sin duda, este tesón ha tenido recientemente un resultado que no es frecuente en la historia del psicoanálisis, marcada tan frecuentemente por las divisiones y las derivas. Podemos llamarlo el tesón por hacer prevalecer lo uno sobre lo múltiple. La decisión de la Asamblea de la ANEL sede Caracas del pasado 11 de septiembre de llevar hacia adelante la reunificación de la sede, y ello por unanimidad de todos sus miembros, hace resonar de manera muy especial este uno de la escuela, este uno que no es el uno único, que no es tampoco el uno uniforme, ese uno que se pensaría idéntico a sí mismo, ni mucho menos es el uno fusional, en el que a veces se satisfacen los espejismos de una pastoral del amor. Es más bien el uno que incluye a su propia alteridad, que incluye a su otro más ignorado, y que por ello se hace para siempre no idéntico a sí mismo, cada vez diverso, múltiple en sus diversas operaciones. Es el uno que no puede pensarse como un todo. Si me permiten la referencia lógica, recordaré las cartas de nobleza también que este uno lacaniano encontró en la obra de Frege, del lógico Frege, y que Jacques Miller subrayó ya tan tempranamente. Es el uno que se funda en el cero y que nos permite a partir de ahí abrir la secuencia de los números, que también nos permite contar algo con el lenguaje. No es tanto el uno de los números que permite contar cantidades, sino el uno que nos permite contar historias. Es el uno que Lacan retomará en su conocido aforismo «y a de l'un», y que hemos traducido por «hay lo uno». Es el uno en el que se soporta el lenguaje, en el que se soporta el propio significante, que nos permite hablar antes de que lo vinculemos a cualquier otro significante. Es, por decirlo así también, el uno que nos hace posible soportar el hecho de ser hablantes. Como me decía un día una niña pequeña, que mostraba serias dificultades en la escuela para seguir la contabilidad en las clases de matemáticas, clases que se le hacían realmente insoportables, me decía: yo prefiero contar con palabras, porque cuando quiero contar con los números me hago siempre un lío. Y la verdad es que era una excelente contadora de historias. Encontraba una verdadera satisfacción en contarlas y también sabía contar con la satisfacción de los otros al contarlas. Y eso era, en primer lugar, porque ella contaba con el uno que soporta el lenguaje, el uno que permite el equívoco con el significante.
Entonces, viva el uno que nos permite soportar lo insoportable. Ya ven que por ahí entramos de lleno en el título de estas jornadas, dedicadas al tema muy actual desde diversas perspectivas de lo imposible de soportar. Lo imposible de soportar tiene también otro nombre en el discurso del psicoanálisis, ya desde Freud. Ese nombre es el trauma. El trauma como nombre por excelencia de una experiencia que queda necesariamente fuera de toda historización posible. Cuando se trata del trauma, imposible contar historias. Faltan las palabras. Aunque cada historia esté necesariamente fundada en una experiencia traumática, como muy bien le enseñaron a Freud los primeros sujetos neuróticos que atendió. Cuando se trata del trauma, el sujeto se descuenta necesariamente. Por decirlo así, no le salen ya las cuentas, ni puede contarse en lo que llegue a decir en ese preciso momento. En la experiencia traumática, sea del orden que sea, faltan las palabras para hacer frente a lo real. De hecho, en la experiencia traumática, el sujeto se ausenta por completo de sí mismo. No sabe ni puede encontrarse en este acontecimiento de lo real. El trauma, como lo imposible de soportar por excelencia, solo podrá aprehenderse, localizarse, historizarse en un segundo momento. Y sabemos la importancia de este hecho de estructura a la hora de atender a sujetos que han sufrido una experiencia traumática, ya sea individual o colectiva, aunque por otra parte solo haya experiencia traumática singular para cada sujeto. No se trata de hacer hablar a ese sujeto de la experiencia traumática a cualquier precio y según la idea de que hay que decirlo, recordarlo todo. Es necesario preservar, respetar siempre ese lugar de lo indecible, de lo real, que ha tocado al sujeto en la contingencia del mal encuentro. Esto da a lo imposible de soportar del trauma una dimensión específica que solo puede ordenarse con la lógica del significante, es decir, en su relación con un segundo momento lógico en el que el sujeto intentará darle una significación. Hasta tal punto esta lógica retroactiva es importante que Freud llegará a decir que solo existe trauma realmente, solo existe trauma retroactivamente. Solo a partir de ese segundo momento se constituye el primero como experiencia traumática. No hay, pues, trauma sin lenguaje, sin esta retroacción significante. Pero no hay tampoco lenguaje sin trauma. El lenguaje implica la experiencia traumática, el malentendido introducido en el campo del goce. Tenemos así dos registros del malentendido y del trauma y de lo imposible de soportar para Lacan. Dos registros que se reparten, de hecho, en los dos pisos de su famoso grafo del texto Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, del año 60. Tenemos por una parte el trauma que corresponde al malentendido semántico, el malentendido introducido por el equívoco del significante, y tenemos por otra parte el malentendido del goce entre los dos sexos, que correspondería al piso superior del grafo y que Lacan traducirá finalmente con la famosa fórmula no hay relación sexual. Fórmula que hace de contraparte, en el otro plato de la balanza, a la fórmula anterior de il y a de là hay lo uno. En el campo del goce no hay relación sexual. Es un no hay lo que aparece. Esa es una afirmación que quiere decir también que los sexos están condenados al malentendido del goce. Y esa va a ser otra de las vertientes del núcleo real traumático en el sujeto que habla. Este segundo malentendido, el malentendido de los goces entre lo masculino y lo femenino, o del goce fálico y del goce más allá del falo, para retomar otra formulación de Lacan, será el objeto de la ultimísima enseñanza de Lacan
que Jacques-Alain Miller está esclareciendo desde hace tiempo para nosotros. Tal vez por eso Jacques Lacan se declaró a sí mismo, hacia el final de esa enseñanza, como, lo cito, un traumatizado del malentendido. Lo encontrarán en su clase traducida, establecida bajo el título por Jacques-Alain Miller de Le Malentendu, el malentendido, y publicado en el número 22-23 de Ornicar, de la revista Ornicar. Digamos, pues, para concluir, que el psicoanálisis que defendemos en la orientación lacaniana es sin duda el mejor instrumento del que disponemos para tratar a cada sujeto de ese trauma del malentendido que aparece siempre como lo imposible de soportar. Espero que estas jornadas servirán para avanzar en esta orientación. Les deseo un muy buen trabajo. Hasta pronto.